Hola, ¿cómo están? Otro video más de Analizando Camelot. En este caso vamos a ver sombras. La raza sombra, una raza que fue introducida en la edición anterior, Asgard, Midgard, y mantiene algunas líneas de juego. ¿Cuál es el estilo de juego? Daño que va al destierro, cartas que se pueden jugar del cementerio, mucho aliado de coste 1 y mucha recursión. Juego cartas de sin pagar su coste, juego cartas del cementerio, juego. Es una raza completa que no tiene una estrategia tan definida porque igual tiene algunas de manipulación de fuerza, un poco de daño directo. El patrón podría ser el usar el daño que va al destierro, pero tiene de todo. Y esto, ¿cómo se va a ver reflejado? En que el soporte es nulo. No hay mucho soporte dedicado a esta raza en esta edición, pero eso lo vamos a ver después. Con respecto a los aliados, tenemos, bueno, pocos en comparación a los otros que hemos visto. Y ahí vamos a ver los números. Ultra reales tenemos a Morgause. Esta es la ultra real de la edición. Es un 4-3. Esto ya rompe un poco con el equilibrio que siempre se suele tener de que es una carta con coste alto y una fuerza aún más alta, pero es porque es una carta de soporte. En tu fase de vigilia, una vez por turno, busca un aliado, busca en el mazo castillo oponente una carta y ponla en tu cementerio. ¿Ven? No es necesario atacar. No voy a atacar con esta carta, no voy a activar guerra talismanes. Tu fase de vigilia, una vez por turno, destierra un aliado de raza sombra para robar dos cartas. Irónicamente, Sombra es una raza de ataque, pero su ultra real es netamente apoyo. Detallito, pero lo que lo hace bastante ameno, igual que esa curiosidad de tener un devastador que en un mazo bestia, o como vimos el Drake Coach con el mazo dragón. En Mega Reales tenemos a Fuat, un 3-3 que es imbloqueable. Si hace daño al mazo castillo, mira la mano del oponente, elige un aliado y descarta. Esto no llega a ser como un mazo ancestral, pero tener descarte es bastante óptimo, es bastante bueno y es un aliado que es imbloqueable. Recuerden que también habían en el ciclo anterior cartas que hacían que el daño fuera al destierro, entonces si logras conectar eso tendrías 3 de destierro, o sea, ni siquiera al cementerio, 3 al destierro y descartar cartas. Coste un poco alto, así que no era muy optativa esta carta, pero tenía un lugar. Al igual que Malark, Madre Cruel, Malark, estoy acostumbrado a los nombres medio raros. Madre Crueldad. Es un 4-4 sombra que tu fase vigilia lo puedes jugar desde el cementerio. Ojo, las cartas que brillan acá, las cartas reales, tienen esa primera habilidad que puedes jugarla del cementerio. Es como el Loki. Cuando entra el juego, si la jugaste en el cementerio, los aliados oponentes que no sean sombra pierden 2 a la fuerza hasta la fase final. Netamente para un vaso sombra, no es como para un vaso mezclado como lo que podría ser el Fairy, que tiene mucho ahí para mezclarse, igual que algunas bestias, algunos aliados. Este no, solamente sombra. Lo que sigue siendo mejor porque por 4 oros entra un aliado de fuerza 4 y reduce toda la fuerza. Habíamos visto estrategias similares con Ymir o no sé si era tropa esqueleto, pero cartas que por casi el mismo coste solo podían reducir uno a la fuerza. Entonces, y eran cartas que ni siquiera eran pagando su coste al juego, sino pagando su coste o pagando cierta cantidad de oro a la mano. Implicaba gastar mucho oro y esta es una carta que pide menos recursos. Eh, el reanimado, un 3-2, imbloqueable. Esto es un zombie de toda la vida, pero vamos a ver. Primero puedes jugar en el cementerio pagando su coste, zombie. Cuando este aliado entra en juego, si lo jugaste en el cementerio, juega un aliado de raza sombra de coste 1 o menos de tu cementerio sin pagar coste. Un reanimador, yo preferiría tenerlo, bueno, por lore o por tema de que es un puto zombie, un puto Lord zombie, un Rey Lich, poco más. Haberlo usado en fase de vigilia una vez por turno, más de una vez. Pero una carta que volver al cementerio y reanima a un aliado. Y dirás, oh, coste 1, pero el mazo sombra radica en cartas de coste 1.
Derdue, no sé si será francés, será inglés. Un 2-2 sombra que en tu fase de vigilia lo puedes jugar del cementerio pagando su coste. Ya ven, reanimador total. Una vez por turno descarta una carta, ya, y destruye un aliado oponente de fuerza 1 o menos. Tienes muchas cartas que funcionan en el cementerio. Y aquí tenemos una carta que hace que esas cartas lleguen al cementerio. Incluso descartar una carta que las puedes jugar es un agregado, o sea, no pierdes cartas. Con sombra descartar es no perder cartas porque lo puedes jugar perfectamente desde el cementerio. Kauranch o Kauranach, un 4-4. El daño de este aliado es enviado al destierro, típico de los sombras, y cuando entra en juego roba una carta por cada aliado de raza sombra que controles. La mayoría de los aliados son de coste 1, hay algunos de coste 0 incluso, Aledgir por ejemplo. Y esto parcha mucho la debilidad que tiene Aledgir, que es el Kobold de Furia, que entra en juego y bota 3 cartas. Entonces esto te puede solucionar, estas cartas que juegan del cementerio pueden solucionar ese problema también. Y con los Aledgir tienes un mayor motor de robo. Mordred, aliado 2-2, no puede ser destruido por aliados. Muchos aliados hacen esa mezcla esa habilidad de destruye este aliado, destruye un aliado sombra, baraja este aliado o algún requisito loco. Este no puede ser destruido por aliados. Solo se repite a Totem, si es que hay armas, si es que hay, o talismanes, que sí que hay. Y bueno, puede ser desterrado, obviamente, o barajado, así que tampoco es tan indestructible, pero vio muchos juegos, ni siquiera en los mazos sombras, y lo vio también en los mazos Dream, de hecho, muchos mazos. ¿Por qué? Porque cuando sea declarado atacante, gana uno de la fuerza, hasta la fase final, obviamente, por cada oro que controles. O sea, ya de cuanto no tiene furia, entonces ya en el punto que puede atacar, es un 2-5. Si tú tienes un flujo de oro normal, porque ya el primer turno 1 oro, segundo 2, tercer turno 3, ya ven, no es matemática, es simple. Ya para el tercer turno, cuando se supone que podría entrar, y mínimo, porque si entra más tarde puedes tener más oros, obviamente. Como milenaria tenemos a Morgana de la Sombra. Entra en juego, descarta un aliado, destierras un oponente. Descarta un aliado sombra de tu mano. Tú tienes muchos reanimadores, muchos reanimados, puedes hacer combos locos. Entonces, una carta bastante buena de control. Dullahan, cuando entra, sea destruido, muestra las primeras 3 de tu castillo por todos los aliados de raza sombra en tu mano y el resto en tu cementerio. Este es más para una mezcla, para algunos combos. Habían combos locos. Se mezclaba mucho con el bestia. Aunque no me crean, sé que mezclaba con bestia porque te permitía, por ejemplo, tener un Lamu, te permitía tener también a otros reanimadores. Recuerden que los reanimadores no son netamente sombras, son más también los bestias. Entonces permitía combinaciones muy interesantes y originales. Y si recuerdan también, hay un tótem que permite que cada vez que una carta de coste 3 o más entre en juego, descartar. Entonces, entre las bestias y los sombras habían unas sinergias también curiosas. No se usaba mucho porque en la teoría era fácil, pero en la práctica eran dos estrategias distintas, pero ahí estaba. Cartman, me recuerda a Cartman de South Park. Cuando entra en juego, puedes jugar de tu mano un aliado de raza sombra de coste 1 sin pagar su coste. Nada que decir, es una carta que incluso se puede jugar a ella misma. Cartman, juego otro Cartman, juego Mimi, juego... Hay muchas cosas que podemos hacer. Y eso facilita también el jugar el Ymir. Fuachan 3-4, Furia, no puede ser declarado bloqueador. Es ataque puro y duro que no era para el mazo sombra, pero sí era para el mazo Furia, que también era muy popular. Tommy Roadhead 2-3, imbloqueable, que hasta ahí estamos súper bien, pero la habilidad es que puedes destruir este aliado para destruir un aliado raza Fire o caballero. Produce sentimientos encontrados. Esto es una carta de banquillo, pero si te tocaba un match con un caballero o un Fire, ibas sí o sí y no perdías prácticamente nada. Revenant por 2, un aliado fuerza 2. Destierra un talismán de tu cementerio para que un aliado oponente pierda toda la fuerza y un aliado que controles gane 2.
Tenía algunas combinaciones, pero por ejemplo tú usabas un bonificador para darle fuerza a uno, después quitabas a un oponente, topabas al tuyo y podías hacer maravillas. O simplemente usabas algún talismán de coste cero como el desdén para robar cartas, descartaste algún sombrita por ahí y das fuerza igual. Usabas los talismanes de daño directo, los menos importantes como carne o combustible para estas cartas. Isvadaden 5-5 indestructible. Entra en juego, oponente bota 2, tú robas 2. Buena habilidad fija que es indestructible. Buena habilidad de entrada, mal coste, mala fuerza. No, la fuerza no es tan mal, pero el coste sí está. Otro problema con otra situación similar en Kusig 4-4 indestructible que no puede ser declarado bloqueador. Bájalo un 2-2 y ya tienes algo, pero aún así no va a pujar, porque Sombra va al cementerio, le gusta volver del cementerio, entonces un indestructible tampoco pega mucho. White entra en juego, busca una copia de este aliado en tu cementerio, la juegas sin pagar su coste. Puedes armarte algunos combitos por ahí, subiendo la mano, barajando, jugándolo todo, pero ahí tienes el White, que pues puede armarte es como una versión de Caballero Templario, pero en vez de la vigilia es cuando entra en juego. Lo que es bueno porque permite armarte un ejército, tomando en cuenta que la mayoría de estas cartas pasan al cementerio. Adank, cuando sea destruido, roba 2 cartas, descarta 2. Buena habilidad, mal coste una vez más. Corrigan, un 2-2 sombra que cuando entra en juego, un aliado oponente pierde 1 la fuerza hasta la fase final por cada aliado de raza sombra que controles. Buenísimo, el control de fuerza está siempre, así que cumple con su función y cumple con creces. Jot de la Costa, un 1-1, fase de vigilia. Si tienes 3 copias de este aliado, puedes desterrar a un aliado oponente en juego. ¿Cuál es el problema? Es un exodio. Ya hemos tenido muchos exodios en la historia de Mitos, sobre todo en primer bloque. Y es difícil porque puede ser anulado, puede ser destruido. Hay que jugar los 3 al hilo. Hay que jugar los 3 teniendo reservas para anular cartas. Tienes que tener tu Valkyrie, tienes que tener tu cuchillar, o sea, 4 oros, 5, sí, 4 oros o 5, dependiendo qué talismán juegues. Y obviamente, bueno, tus Valkyrias, dije, tu fe sin límite, tu cuchillar y. Ay, sí, Valkyrias. Bueno, hay un montón de cartas que se pueden jugar de coste cero, así que, o sin pagar su coste, pero tienes que tener todo para protegerlo. ¿Vale la pena? Increíblemente sí. Pero vamos a ver por qué. O cómo debes configurar el mazo para que valga la pena. Winnieback, cuando ataca, gana 1 de fuerza por cada carta en la zona de destierro oponente. Y como Sombra es un mazo que hace daño al destierro, ya para el turno 3 o 4 en que juegues esta carta, ya va a tener bastante combustible. Lo que le falla, el coste muy alto, o también le falla que no tiene furia. Si tuviera furia ya podría ser otra cosa. Los cambios, bueno, al Ichavaden podríamos mantener su stats, mantener su coste, pero hacer algo para reducir el coste sin cambiar sin cambiar demasiado la carta. Entonces lo que podríamos hacer, dejarlo como un 4-4, un poquito nerfeado en esas estadísticas, y darle un gimmick que podría ser descartar 2 cartas o un aliado sombra y reduce esta carta en 2 para que sea un 2-4. 2-4 indestructible que te permite defender y te da 2 cartas para recuperar. El Tommy Roughhead, bueno, podríamos hacer lo siguiente, que sea desterrado y destruir al aliado oponente. Muy roto, sí, pero estamos imaginando y estamos suponiendo nomás.
La Winneback, bajarla a coste 3. Porque si vemos los patrones que tenemos, las cartas que ganan fuerza por cada carta A, siempre son de coste 3. Solo por eso. Pero tenemos la excepción de que salió la estrella del, por ejemplo, Dragón de Gales, que fijó otro precedente que podría ser perfectamente en coste 2 y alguna habilidad. Por ejemplo, indestructible, inbloqueable, furia. O sea, ya viene por dónde va el asunto. Con furia sería perfecto, pero si no, le bajamos el coste nomás. A Dank, un 3-4. Para hacerle un tanque que entre en segundo turno y no moleste. Y ahora sí, me la estaría dudando. Y el Kusit, un 2-4 indestructible que no puede ser declarado bloqueador. O sea, es para el ataque. Porque siempre los 2-4 que sean poderosos, generalmente o 1-2, si se fijan, tiende a doblar su coste. No pueden ser declarados bloqueadores, por alguna extraña razón. El soporte, y ahora vamos a ver. Tenemos como talismanes: levantar muertos, tormenta de fuego, que permite recuperar cartas. Y ojo, porque levantar muertos también tiene un símil. Soporte tótem, palacio ermitaño. Los aliados no pueden ser desterrados. Y hasta ahí queda el soporte. No tenemos armas como los dragones, que tienen varias armas, como los caballeros, como los Fairy. Fairy por lo menos tiene un arma. Si Fairy se quejaba del tema de la arma, imagínense Sombra. El mazo Sombra es muy sinérgico. Te funciona de muchas salidas, con muchas salidas. Puedes jugarse carta al cementerio, entonces todo sinergiza bien. Pero a su vez, si quieres buscar un combo o algo bien establecido, olvídate. Por eso les voy a enseñar algunas sinergias, pero hay cosas mejores. Por ejemplo, si queremos usar los John de la Costa porque tú quieres ocuparlo y todo, solo si quieres, porque hay mejores estrategias. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Truco del cuervo que te cuesta 1. Eso es para buscar un John de la sombra, que voy a jugar hasta 2, entonces en total 2. Uno del truco del cuervo, uno del John de la Costa. Quiero tenerlo al mismo turno, entonces pago 2 plaga de ratas. Obviamente voy a hacer eso porque no voy a dejar a John de la Costa solo un turno, porque me lo pueden petatear, lo pueden desterrar, lo pueden destruir, lo pueden barajar, lo pueden subir a la mano. No, subir a la mano no es optativo, pero ya hemos gastado 4 oros. Para jugar los 2 otros John de la Costa tenemos que gastar 2 oros más, 6 oros en total. Si sacamos de la ecuación el truco del cuervo porque nos salió el John de la Costa, bien, pues, pero ahí gastaríamos 5 oros. ¿Qué tenemos por 5 oros para desterrar? Diluvio universal. ¿Qué tenemos también para desterrar? Se me olvida el nombre, pero es una carta de Midgard que pide 4. Ya, no quieres desterrar porque no tienes el tótem que te impide desterrar aliados de los tuyos. Ya, quiero destruir Nalfar por 4 oros. Y Nalfar destruye todo. Y mis aliados pueden volver. Entonces, ya es una sinergia lenta. Otra podría ser Morgana. Morgana descarta una carta coste 2. En este caso voy a usar, por ejemplo, a Corrigan para preparar una ofensiva o posiblemente una defensiva. Ya, me atacan. Uso romper maldición Corrigan para reducir la fuerza de un aliado que sea muy poderoso. Es como el combo de los Fairy que hay para bloquear, para defender, pero con muchos pasos extra. Y más encima, miren, fíjense, romper maldición pide 2, juego en sombra de 2 o menos del cementerio sin pagar su coste. Es 1000 veces mejor que levantar muerto, que pide 2. Elige una aliada sombra de coste 2 o menos en tu cementerio, juégalo sin pagar su coste y va encima lo destierras. Y de hecho ese es el tema. El soporte que ha recibido Sombra es peor que podría haber. Imagínense, tromba de fuego por 2 si todos sus aliados son dragón o sombra. O sea, ni siquiera es exclusivo de los sombras. Los aliados oponentes declarados atacantes pierden toda la fuerza. Si le juegas en tu ataque, estás perdido. Y si le juegas en defensa, ¿para qué? Tú no juegas a la defensa. Usas el vaso sombra para atacar. Por eso la mayoría de los aliados ahí
daño se va al destierro o no puede ser declarado bloqueador. Entonces no sé qué pasaría con sombra. Aquí el Morgana de la Sombra es un ejemplo nomás, que descarto una carta y destierro. Entonces, si se fijan en una comparación, cuando entra en juego, descarto un aliado y destierro. Pide 3. Eso sí, no requiero muchas cosas. Me ocupa un solo espacio, la misma cantidad de oro, 3, pero me ocupa un solo espacio. Puedo tener 2 Morganas, 3 Morganas, y va a ocupar cada una un solo espacio. Yo de la Costa, para activar la habilidad, no importa aunque me dijera que cada uno va a desterrar 2 aliados, va a ocupar 3 espacios, que pueden irse al cementerio, que pueden irse al destierro, que pueden ser anulados. Entonces, por eso, si ustedes buscan estos combos, esta sinergia, es mejor usar lo que tenemos, la Morgana. O lo otro es jugar al Mulligan y que te salgan 2 y después buscar el tercero, pero ya eso sería gastar muchos recursos en algo que no vale la pena. El gran damnificado con las sinergias y con los soportes, Sombra. Pero uno de los grandes ganadores porque tiene mucha carta que vuelve al cementerio, mucha carta que interactúa entre sí y mucha carta que se beneficia de todo tipo de estrategia. Y con eso nos despedimos. Ya faltarían pocos videos para llegar al fin del análisis de los aliados. No sé si ya hice el video de los aliados en general o el de los caballeros, pero vamos a ver cuál de los dos va a ser al final. Lo ideal es que el caballero sea el último, porque ahí tengo dedicarle un poquito más de tiempo, porque hay mucho que decir con respecto a eso. Y eso, nos vemos en el siguiente video, que para mí son 5 minutos más, pero para ustedes puede ser un par de días. Hasta la próxima.